siguiendo una serie de estudios que referente al tema de la armadura de Dios. Ya esta es nuestra tercera semana. Hemos estado viendo el primer domingo, vimos todo lo que es la parte introductoria, los aspectos generales. Hablamos un poco de las características de su tiempo, de la ciudad de Éfeso, donde está, a quienes se escribió esta epístola. Hablamos un poco de algunos aspectos en sí geográficos, y un poco de la historia de la ciudad, y también algunos aspectos que tienen que ver con el tema del texto en sí. La semana pasada vimos como un tema el requisito previo del amor. Ya como ahí podíamos ver, tengo aquí marcados algunos tópicos que vimos, que veíamos ahí que la enseñanza de Dios eh, tiene para nosotros es que si no hay amor, no sirve, o no importa cuánto hagamos, eh, no tiene ni una relevancia. Necesitamos que haya amor. ¿Ya? Y eso lo veíamos a través del libro de los Efesios, a través de varios pasajes. Por un lado, dividíamos el libro de los Efesios desde el capítulo 1 al capítulo 3, vemos el amor de Dios, y del capítulo 4 al capítulo 6 veíamos por otro lado, nuestro amor hacia Dios de una manera práctica, de una manera práctica. Luego, también vimos en su momento que teníamos que tener cuidado y de cumplir los protocolos de Dios. Dios tiene una manera de hacer las cosas y tenemos que cumplirla. Y tomamos como ejemplo la situación actual a nivel mundial, de que tenemos que tener ciertos cuidados que son necesarios, y aún hay una penalización si uno no respeta sus protocolos, si no anda con la mascarilla, si no anda con los guantes, si no tiene cuidado de guardar la distancia social, el distanciamiento social que nos piden hoy día. ¿Ya? Entonces, Dios también tiene sus protocolos de acción. Dios tiene una manera de hacer las cosas, y tenemos que nosotros preocuparnos de cumplir con hacerlo todo al modo de Dios. ¿Ya? Entonces, no tenemos independencia, no tenemos, como dice, una libertad de movernos para hacer como nosotros queramos. Dios dejó a través de su palabra una solicitud de hacer las cosas en la iglesia. Veíamos en tema de nuestra vida privada, en nuestras relaciones personales también. Entonces, no podemos mandarnos, como se dice, solos. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de el libro de Efesios nos enseñaban estas cosas. Y veíamos también por qué era importante el amor para esto de que queremos hablar de la armadura de Dios. Porque decíamos, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema principal, que es la armadura de Dios, que todavía ni siquiera llegamos ahí? Bueno, veíamos ahí, como para concluir, que solo el que quiera moldear su vida por amor a Dios va a necesitar, o va realmente usar esta armadura. ¿Ya? Entonces, veíamos también dejamos una tarea. Había que seguir leyendo el libro de Efesios, pero también había que estar estudiando o leyendo la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17. ¿Ya? Hoy día, después de todo este preámbulo que hemos estudiado, por fin vamos a entrar a los versículos del capítulo 6 de Efesios. Por fin, vamos a llegar ahí. Entonces, vamos a dejar 3 preguntas en el aire. Quiero que usted empiece a meditar en estas preguntas. La primera es, ¿estamos luchando? ¿Estamos luchando en nuestra vida? Y obvio estamos hablando de nuestra vida espiritual. Estamos luchando. Esa es la primera pregunta que yo quiero que usted empiece a darle vuelta en su cabeza. La segunda es, ¿contra quién estoy luchando?
¿Contra quién estoy luchando? ¿Contra quién estoy realmente enfrentado en mi vida? Y la tercera es, ¿contra quién debemos luchar? ¿Contra quién debemos luchar? Repito, la primera es, ¿estamos luchando? La segunda, ¿contra quién estamos luchando? Y la tercera es, ¿contra quién debemos luchar? Quédese con eso ahí en su mente, por favor, hermano. Quédese ahí con eso guardado, porque eso nos va a servir más adelante. Antes de entrar de lleno a esto, hoy día en la mañana Dios me llevó a un versículo en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y quiero compartírselo porque vino a mí esto con motivo de meditar en las situaciones que estamos viviendo como país, como sociedad. El lunes pasado, cuando yo volví a trabajar, me hicieron un examen para medir mis anticuerpos, porque si no estaba bien, no me iban a dejar entrar a trabajar de vuelta después de 3 semanas. Y ese examen de los anticuerpos reflejó que yo tengo los anticuerpos contra el coronavirus en mi cuerpo. Eso significa dos cosas, que ya no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque ya me enfermé. Y yo meditaba durante la semana sobre la gracia y la misericordia de Dios que Dios nos tiene. Porque sinceramente no tenía por dónde enterarme de eso si no me hubieran hecho este examen. Entonces, Dios permite cosas en nuestra vida y muchas veces uno dice, pero ¿por qué uno? ¿Por qué yo? Yo meditaba en la misericordia de Dios y hoy día consultaba aquí en casa. Josué es el que lleva la cuenta diariamente de todos los antecedentes de esta enfermedad, de esta pandemia, y él me confirmaba que ayer, hasta el día de ayer, habían 3.101 muertos. 3.101 muertos por el tema del coronavirus. Y yo meditaba en una palabra que hemos estado hablando sobre el tema de qué va a pasar después de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de esta cosa? Entonces, déjenme ajustar un tema aquí para mejorar un poco el audio. Entonces, nosotros hemos hablado qué va a pasar con nosotros después de estas cosas. Cuando esto se resuelva, cuando esto ya no sea parte del problema en nuestra vida. Y meditando en eso, me vino este versículo a la mente que dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. En medio de los tiempos hazla conocer. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa frase vino a mi mente mientras estaba meditando sobre esto hoy día. Hermanos, necesitamos entender que cuando esto termine va a haber gente que va a necesitar que le recordemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Que le recordemos el poder de Dios. Que le recordemos lo que Dios ha tenido como misericordia. Yo puedo decir hoy día que Dios tuvo misericordia de mí. Porque podría haber sido uno de los tantos enfermos complicados,
con muchos síntomas, y no tuve ni una cosa. Y yo decía, pero ¿por qué Dios es tan grande? Hermano, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros entendamos que Dios tiene un propósito para todo. Y que después de esto, hermano, va a haber gente que va a necesitar escuchar de Dios. Y solamente estoy considerando y estoy dando un número de los muertos por esta enfermedad. Hay 3.101 familias, hermano, que van a estar afectadas por esto. Entonces, pasa eso. Nosotros tenemos que entender y tenemos que meditar en estas circunstancias. 3.101 familias afectadas. Pero ¿cuánta gente muere por otras cosas? ¿Cuánta gente está muriendo por otras circunstancias? Entonces, yo les invito a meditar sobre esto. Vamos a tomar la armadura de Dios, sí, perfecto. Y vamos a poder ayudarnos en nuestra batalla espiritual. Pero esa batalla espiritual también involucra que nosotros tenemos que ir hacia el mundo y lograr que la gente escuche de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. No podemos tomar la armadura de Dios y pensar que vamos a seguir, como se dice, marcando el paso. ¿Ya? Entonces, meditemos en eso, por favor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Ya? Hoy día vamos a estar en estos dos versículos. Vamos a estar hablando de cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dar en estos dos pasajes. Y quiero aprovechar el tiempo que tengo para poder darle un poco de antecedentes, los que más pueda dentro del tiempo que tengo. Versículo 10 comienza y dice: por lo demás. Hablamos en un principio, cuando estudiamos un poco esto, y que estamos viendo la conclusión del libro de Efesios. Ya, la palabra griega que están aquí, por lo demás, es tou loi pou. Mi griego no es muy perfecto, ya, quiero que me disculpen. Dice, pero más que hablarnos de una conclusión, esto conlleva algo más parecido a de aquí en adelante o en el futuro. Pablo entonces nos insta a partir de ahora que hemos gustado el amor de Dios, que hemos encontrado esta salvación que Él nos viene mostrando desde el capítulo 1, 2 y 3. Ahora que tenemos que empezar a moldear nuestra vida por amor a Dios, que tenemos que dejar ciertas cosas que no agradan a Dios, que tenemos que moldear nuestra vida, que tenemos que cambiar, ahora que tenemos que hacer todas estas cosas, tenemos que preocuparnos de esto que viene ahora. Ahora que sabemos cuál es nuestra responsabilidad para con Dios, por lo demás. Ahora que sabemos todo esto, dice: hermanos míos. Y esta frase no es menor. Cuando hablamos de hermanos míos, Pablo está diciendo que este mensaje que viene ahora no es para todo el mundo. Esto es algo que está determinado, que está enfocado hacia un grupo en particular. Esto nos da un destinatario. No todos reciben este consejo. No es para todos este mensaje. La armadura de Dios no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. La lucha espiritual
no la vive todo el mundo, ni siquiera la están viviendo todos los creyentes, todos los cristianos. No es para el cristiano nominal, no es para el cristiano que dice que es cristiano porque un día fue a la iglesia, o porque un día escuchó un mensaje, o porque un día tocó la radio y hizo una oración, no porque un día dijo, no, yo quiero cambiar, no, pues yo voy a ir a la iglesia para que Dios cambie a mi esposo, cambie a mi esposa o cambie a mi hijo. La lucha espiritual la tienen aquellos que están en la batalla, que están ahí en la trinchera, que quieren ir y conquistar más allá. Cuando veamos el tema de quiénes son nuestros enemigos, vamos a entender de qué, con mayor profundidad de esto que estoy hablando. Pero por ahora quiero que entienda que nosotros tenemos un mensaje que escuchar aquí. Si usted es un cristiano que quiere dar la batalla, este mensaje es para usted. Si usted es un cristiano que quiere ir y dar la batalla por su vida espiritual y por la vida espiritual de su familia, y por la salvación del mundo, usted necesita escuchar este mensaje. Así también como la lucha espiritual no es para todo el mundo, el respaldo divino tampoco lo es. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, Dios mantiene el orden en su creación. ¿Ya? Tiene un plan trazado. Pero Dios hace salir el sol, dice la Escritura, sobre buenos y malos. Cae la lluvia sobre justos e injustos. Pero esto no significa que Él guarde o defienda a todo el mundo. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener claro eso. Pastor Claudio enseñaba el domingo pasado sobre en Salmos. Salmos 34. Hay un pasaje ahí que nos deja con claridad sobre este tema. Versículos 15 y 16. Dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal. Perdón, el 15, estaba leyendo el 16. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bueno. Pero dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, dice el versículo 17. Entonces, ¿de quién Dios tiene cuidado? De los justos. ¿A quién está escuchando? A los justos. Pero, ¿qué estás contra los que hacen mal? Dice, la ira de Jehová. Pero Dios hace salir el sol sobre todos y pone oxígeno en el aire para todos. Pero eso no significa que Dios está preocupado de la vida de todo el mundo. Cuando hablamos de esta lucha o guerra espiritual, no podemos pensar en algo global. La lucha espiritual no es para todo el mundo. Porque el mensaje que estamos viendo acá dice que tiene un destinatario particular. Dice, hermanos míos. Pablo nos está invitando a todo el mundo a escuchar esta porción de la Escritura. Pablo está siendo muy claro en decir, esto es para los creyentes. Esto es para los creyentes. Y como decíamos anteriormente, es para los cristianos, no para los nominales, no para los que asisten a una iglesia.
no los que no quieren dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? Hay por mucho tiempo uno a veces mira su vida cristiana y uno dice, yo no tengo frutos. Hoy no he llevado a nadie a Cristo. Pero a lo mejor usted, si examina su vida, su pasado antes de ser cristiano y su presente ahora con Cristo, va a haber una diferencia, va a haber un cambio. Y eso es importante. Es importante meditar en lo que Dios está haciendo en mi vida, porque eso también son frutos dignos de arrepentimiento. Porque yo no voy a cambiar de una manera particular, yo no voy a cambiar por las mías. Yo voy a cambiar solamente por la influencia de Dios. Porque mi carne no quiere cambiar. Hay un pasaje en la Escritura que dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces muchas veces cuando yo tengo luchas espirituales, mi carne renuncia. Mi carne se entrega. Es el espíritu el que está luchando. El espíritu el que se preocupa de mantener esto a flote. Por eso si nosotros estamos viviendo y experimentando cambios en nuestra vida, no es porque un día vimos una luz y dijimos, yo voy a cambiar, voy a ser mejor de aquí en adelante. No. Es la influencia de Dios en nuestra vida. ¿Quiénes son los que Pablo reconoce como hermanos míos? Aquellos que dicen, Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo como poderoso gigante. Y cuando David escribió esto, yo creo que tenía en mente aquel gigante que él tuvo que enfrentar. Y si usted se acuerda, cuando leyó el pasaje en la semana, espero, la historia de David con Goliat, Goliat era un hombre grandote, medía más de 3 metros, no era pequeño. No era pequeño, era realmente un gigante. Pero sabe, nosotros tenemos que entender, y el creyente va a experimentar que la potencia de Dios en su vida. El creyente verdadero va a experimentar la obra de Dios en su vida. Ya puede decir, amén, gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que usted está haciendo. Gracias a Dios por su mano poderosa guardándome. Entonces se nos dice que de aquí en adelante, si hemos recibido este regalo de amor por parte de Dios y nos disponemos a moldear la vida conforme a su palabra, vamos a necesitar ayuda. Nadie puede por sí mismo lograr este ejercicio. Pablo dice, hermanos, de aquí en adelante, en base a todo lo que tenemos que vivir, de todo lo que tenemos que moldear, de todo lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, y todo lo que eso involucra como una lucha, porque la gente se va a resistir. Cuando usted cambia, la familia le hace un vacío muchas veces. Yo hoy día en la semana escuchaba algunos antecedentes familiares y decía, y hay gente que realmente la familia le hizo un vacío, los aislaron, los apartaron, los rechazaron, solamente por el hecho de que llegaron a Cristo. Y a lo mejor usted también pueda poder compartir eso mismo en su vida. Es decir, si en realidad mi familia se alejó de mí o mis amigos se alejaron de mí.
¿Por qué? Porque yo empecé a ir a la iglesia, porque yo conocí a Dios. Pero hermano, esta lucha espiritual no podemos darla solo. Necesitamos aliados. ¿Y qué aliados? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí por lo menos reconocemos a dos aliados. Primero está el Señor, obvio, que es una fuente inagotable. Jehová dice, Dios no se cansa, no se fatiga. Dice el Salmo, y el Salmo está lleno de pasajes que realzan esta fortaleza de Dios. Y dice que aunque un ejército acampe contra mí, si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Jehová es la fortaleza de mi vida, dice. Dice, Salmo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. El Señor está ahí y tiene todo el poder. Todo su poder. Entonces, Dios está por un lado y luego está también su fuerza poderosa. No solamente está Dios, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene poder. Ese poder no está en nosotros. Yo no tengo una capacidad especial para ser mejor. No es que yo sea una buena persona. No es que yo realmente sea un hombre o una mujer que tiene buenos sentimientos. No sé si soy buena persona. No, yo soy buen vecino, soy buen trabajador. No estamos hablando de eso. En el mundo hay gente buena, filantrópicamente hablando. Y hay gente que participa en cosas sociales y que va y ayuda a hogares de ancianos, a esta gente en situación de calle. Y son buenas personas, yo no puedo desconocer eso. Pero eso no significa que tienen poder para cambiar su vida. Porque lamentablemente el infierno está lleno de gente buena. Pero que nunca quisieron doblar su rodilla ante Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar esta fuerza poderosa de Dios, primeramente es ser creyentes. Solamente ese es el requisito, ser creyentes. La respuesta a esta lucha espiritual está en Cristo, no en nosotros. La potencia no está en nosotros. No es mi conocimiento, no es mi capacidad intelectual, no es mi carisma. No es mi preparación académica, no es los idiomas que yo manejo. Es la potencia de Cristo en mi vida. Mire, vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿De qué está hablando ahí? De gente salva. Olvide eso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, una capacidad espiritual para entender las verdades de la Escritura. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Sabe? El poder no está para todo el mundo, no está disponible para cualquiera, solamente para el creyente. Solamente para el creyente. Y quiero que usted se grabe esto porque más adelante vamos a volver a hablar sobre eso. Solamente el creyente. Según la operación del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La pregunta es, ¿qué poder actúa en el creyente? ¿Cuál es el poder al cual Pablo nos dice que debemos fortalecernos? ¿Sabe cuál poder? De acuerdo a este pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que Dios ofrece a sus hijos para esta lucha espiritual. Hermanos, Dios no nos está mandando con unas chauchas, como se diría. El respaldo que Dios da para esta lucha espiritual no es menor. Todo su poder, el mismo poder que actuó para levantar a Jesús de la tumba y llevarlo a la gloria, es el que Dios tiene disponible para nosotros cuando entramos en esta lucha espiritual. Entonces, ¿qué podemos decir? No tenemos excusa. No tenemos excusa. No podemos decirle a Dios, no, Señor, yo no puedo. Pablo relata en Corintios un momento en que le dijo, yo no puedo. Y Dios lo que le dijo, bástate mi gracia, le dijo. Bástate mi gracia. Y Pablo entendió y dice la Escritura, entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando yo más incapacitado me veo, más entiendo que todo lo que está pasando en mi vida es por el poder de Dios y no por mi poder, no por mi fuerza, no por mi capacidad. Entonces necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Dios tiene muchas cosas que decirnos. Dios tiene muchas cosas en las cuales tiene que hablarnos. ¿Y sabe cómo las va a hacer? Por medio de su palabra. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la Escritura, que nosotros seamos asiduos lectores de ella, meditando diariamente su palabra, porque es ahí donde Dios nos va a hablar. Y Dios nos va a demostrar y nos va a enseñar todo lo que Él tiene para nosotros. Pero si yo no conozco la Escritura, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? Si la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios.
Entonces, ¿cómo mi confianza va a estar en alto? ¿Cómo mi fe va a estar robusta si no conozco la Escritura? Usted no va a soñar nada de parte de Dios. Usted no va a recibir nueva revelación, ya está todo dado. La Escritura está completa. Dios no va a venir a la puerta de mi casa a decirme esto o aquello. La Biblia está completa y ahí está toda la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios. Entonces necesitamos entender que la potencia de Dios, el poder de Dios está disponible para el creyente en esta lucha espiritual. Mire, Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículos 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Para toda paciencia y longanimidad. Pero, ¿cómo vamos a tener esas cosas? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, no conforme a mis capacidades, sino conforme a la capacidad de Dios. Y aquí hay una palabra que a lo mejor no se entiende de buena primera. ¿Qué significa longanimidad? Bueno, longanimidad es la capacidad de mantenerse fiel al Señor a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, a pesar de la persecución. Mantener la capacidad de ser fiel hasta la muerte. No importando las circunstancias, no importando lo que esté pasando en mi vida. Esa es longanimidad. Mire, Efesios 3:16. Dice, para que os dé, aquí está Pablo orando desde el versículo 13 en adelante, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, Pablo está pidiendo que nosotros seamos fortalecidos, pero conforme a algo que está ahí arriba, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos tiramos muchas flores, pero la Biblia dice que Dios cogió lo necio del mundo. Entonces cualquier cosa que yo pueda lograr o que yo pueda hacer para que impacte a mi familia, a mi barrio, a mi sociedad, es Dios. No soy yo. Yo no tengo las capacidades. Son las riquezas de la gloria de Dios las que me van a permitir ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Para que se vaya fortaleciendo, dice la Escritura en Corintios, y que este hombre exterior se vaya desgastando. Pero dice que el interior se renueva de día en día. ¿Cómo? Con la potencia y con el poder de Dios. Yo tengo que ir fortaleciendo a este hombre espiritual para que este hombre carnal vaya menguando y no vaya controlando mi vida. Y yo voy a poder experimentar ese cambio que Dios quiere. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4.
Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Soy yo el Superman? ¿Soy yo el supercapo, el supercristiano, el supercreyente? Que tiene todo el conocimiento y toda la capacidad de ser espiritual y de manejar mi familia de una manera tal de que mis hijos me sigan. No. El que fortalece mi vida espiritual es Dios, es Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, no importa las circunstancias que esté viviendo en mi vida, no importa si tengo necesidades, no importa si tengo abundancia, no importa si estoy pasando hambre, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo soportar, porque tengo una potencia de parte de Dios que me fortalece. Dios tiene un poder que entregar a sus hijos. La pregunta es, ¿podemos reconocer ese poder en nuestra vida? ¿Puede usted mirar hacia atrás y decir, oh sí, Dios, en esta circunstancia, ese día yo vi la mano de Dios obrando en favor mío? Tuve un conflicto espiritual y yo vi la mano de Dios fortaleciéndome, dándome ánimo, diciendo, no temas, yo te ayudo. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo nos dice, hermanos, fortalezcanse en su capacidad, fortalezcanse en su conocimiento, fortalezcanse en su personalidad carismática, fortalezcanse en su pachorra, en su carácter. Versículo 11. Vestíos. Vestíos. La palabra de Dios dice ahí, vestíos. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer algo. Así como en el anterior dice, fortaleceos. Eso también está hablando de que nosotros tenemos que vivir este proceso de parte de Dios. Pero la Biblia también dice, vestíos. ¿Y vestidos de qué? Dice, de toda la armadura de Dios. Sí. Pero solamente eso. ¿Sabe? Hay otros pasajes donde también se nos dice vestidos. Mire, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que yo tengo que experimentar, vestirme con el fruto del Espíritu. El fruto habla de la benignidad, de la misericordia, de la humildad, la mansedumbre, de la paciencia.
¿Qué significa eso? Yo tengo que vivir una vida espiritual que sea evidente. Yo no tengo que ser cristiano o parecer cristiano porque ando con una Biblia debajo del brazo o porque me ven entrando los domingos a una iglesia. Yo tengo que mostrar que estoy vestido como escogido de Dios, santos y amados. Mi vida debe de reflejar mi relación espiritual con Dios, mi manera de pensar, mi manera de hablar, las cosas que yo apruebo. Las cosas que yo comparto, las cosas que yo acepto en mi vida. Deben reflejar mi vida espiritual. Versículo 14 también de Colosenses 3 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vuelve esta palabra a nuestra vida, a este mensaje. Lo veíamos la semana pasada y hoy día nuevamente aparece, vestidos de amor. ¿Y qué decíamos la semana pasada? ¿Quién es amor? Dios es amor. Entonces yo debo vestirme con Dios. Yo tengo que mostrar. O sea, hay una característica en la moda actual. Las marcas se han encargado de que yo les haga publicidad. Y siempre tiene que estar el logo de la marca en algún lado. Y cuando uno anda por la calle, uno sabe que el joven está usando zapatillas Nike, o está usando zapatillas Puma, o está usando Tigre. ¿Por qué? Porque hay un logo que dice. Y hay a veces un logo que ya tapa toda la espalda. Entonces toda la gente sabe que esa persona se viste con eso. Ahora es en mi vida espiritual. ¿De qué me he visto? ¿Qué me estoy poniendo? Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, del versículo 12 en adelante. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Sabe? No es casualidad que el libro de Efesios en su capítulo 6 recién empieza a hablar de la armadura. Porque antes nos habló de que tenemos que desechar varias cosas en nuestra vida. No podemos vestirnos las armas de la luz mientras no hayamos desechado las obras de las tinieblas. Versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De quién tengo que vestirme yo? Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Hay varios pasajes que hablan de que yo tengo que desechar cosas, que tengo que sacar cosas de mi vida. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5.
Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos enseña que para vestirnos de Jesucristo tenemos que dejar estas cosas. Si miramos el contexto de los capítulos de Efesios, desde el capítulo 4 en adelante, Dios nos está pidiendo que dejemos cosas y que agreguemos otras. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir ese cambio para que Dios realmente pueda vestirnos. Para que Dios sea parte de nuestra vida. Pero ¿sabes dónde se mencionó por primera vez el tema de que necesitamos ser vestidos por Dios? La regla de la primera mención, regla de interpretación bíblica. En Génesis capítulo 3, casi al principio del relato bíblico. Génesis capítulo 3, versículo 21. Después de la caída del hombre, después de que Dios se encuentra con ellos en el huerto y les llama la atención por lo que habían hecho. Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí está la primera mención de que Dios nos va a cambiar o nos va a dar una vestimenta. Para cubrir nuestra vergüenza, para cubrir nuestro pecado, para darnos una nueva oportunidad en la vida. Dios vistió a Adán y Eva para cubrir su desnudez. Por eso nosotros necesitamos hoy día espiritualmente vestirnos del Señor Jesús. El creyente debe despojarse de su antigua vestimenta, mudar su naturaleza. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, debemos vivir una vida cambiada. Ya no vivo yo, dice Gálatas. Por esto decíamos que esto es solo para creyentes. Nunca un no creyente podrá ponerse la armadura de Dios. Nunca. Porque necesita tener a Cristo primero. Necesita haberse reconciliado con Dios. Haber puestose a cuenta con Dios primero. Es la única manera. ¿Y esto qué nos enseña? Y aquí quiero ir avanzando un poco más rápido porque la hora ha avanzado rápido. ¿Esto qué nos enseña? Que no podemos, y somos realmente malos, crueles, insensibles, cuando damos esperanzas con palabras de buena crianza que son correctas desde un punto de vista humano a aquellos que no tienen esperanza. Mientras vivan sobre la arena,
Mientras sus vidas, sus obras, sus afectos no estén cimentados en Cristo, nadie podrá estar firme contra este enemigo. Por la sencilla razón que no están vivos espiritualmente. Muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos equivocado cuando hemos dado chances, oportunidades, esperanzas a aquellos que no están en Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oiga, en su iglesia, pide oración por mí? Tengo un problema, necesito trabajo, estoy enfermo. Y uno dice, se preocupe, yo voy a orar. ¿Sabe? Si esa persona no tiene a Cristo, lo que necesita es salvación. No necesita mi oración. Necesita que yo le predique. Que yo me tome el tiempo para decirle, ¿sabe? Antes de que yo pueda orar por usted, necesito que usted escuche esto. Pero ¿por qué? ¿Cómo tan drástico? Por una condición espiritual. Mire, vaya conmigo. Y voy a ir rápido porque son varios pasajes. Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esas personas que están ahí, a lo mejor que uno se compadece, en esta condición espiritual están en delitos y pecados, están enemistados con Dios. Son enemigos, dice la Escritura, de la cruz de Cristo. El problema es que nosotros muchas veces nos fallan nuestros ojos espirituales y no vemos. Nos falta esa visión espiritual que tuvo Pedro un día cuando alguien le pidió una limosna y dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Bueno, nosotros nos fallan nuestros ojos espirituales. Vamos por la calle y no vemos la necesidad del mundo. Vamos a visitar a nuestra familia y no vemos la necesidad que ellos tienen. A veces estamos en nuestra propia casa, si hay alguien que necesita a Cristo, no la vemos. Hay gente yéndose al infierno hoy día. Y nosotros callamos. Estamos dispuestos a decir: yo voy a orar por usted, pero no estamos dispuestos a decirle: usted necesita a Cristo. Capítulo 4, versículos 18 y 19 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe? Yo no puedo llevarle un mensaje de esperanza a aquel que tiene el corazón endurecido contra Dios. No puedo.
Esa persona necesita reconciliarse con Dios. Y la Biblia dice en Corintios que Dios me dejó a mí como un embajador para que yo le diga a la gente, reconcíliate con Dios. Hermano, el día que tomemos toda la armadura de Dios en nuestra vida, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Romanos capítulo 8. Versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sabe? Cuando hay una catástrofe, mucha gente se acuerda de Dios, pero no están dispuestos a cambiar su vida. No están dispuestos a cambiar, a moldear su vida. No están dispuestos a pedir perdón. Porque siguen en la carne. Porque piensan que Dios los va a escuchar. Y Dios no escucha. Y Dios no escucha. Según de Timoteo 2, 25 al 26 y 26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabe? La gente necesita ser liberada. Pero ¿sabe? Lamentablemente muchos creyentes, muchos cristianos, estamos preocupados de solucionar los aspectos físicos, emocionales de las personas, pero no los espirituales. Hay muchas iglesias que se organizan para salir a dar alimento a la gente en situación de calle, pero no a predicar el Evangelio. La gente necesita a Cristo. Y si nosotros queremos estar en esta guerra espiritual, tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Porque si no, créanme que el diablo no nos va a ni molestar a nosotros. Porque no vamos a ser sus enemigos. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, hay que conocer las estrategias del enemigo. Ya voy al final, voy terminando. Conocer las estrategias, de eso habla cuando dice acechanzas. Está hablando de las estrategias. El diablo es un ser astuto. El diablo es un ser inteligente. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Necesitamos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos es poderoso. Es un engañador. Y vamos a estar la próxima semana hablando sobre este tema. Entonces, la próxima semana vamos a ver sobre este enemigo, sobre el diablo, sus acechanzas.
¿Y cuáles son sus cómplices o aliados en esta guerra contra los creyentes? En esta guerra espiritual. Quiero que se lleven en su mente las preguntas que hicimos al principio. Mediten ellas esta semana. ¿Estoy luchando? ¿Contra quién estoy luchando? Algunos dicen, no, yo estoy luchando contra mi señora, mi esposa. Dicen, no, mi esposo es mi karma. Y otra pregunta es, ¿contra quién debemos luchar? ¿Contra quién deberíamos estar luchando? Mediten eso. Siga leyendo el libro de Efesios. No me he olvidado de la historia de David y Goliat. La vamos a ver. Para graficar esta batalla espiritual.